La transmisión se ha iniciado. Alejandra puede iniciar. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de debate. Estábamos en los octavos de final de la Liga Internacional de Debate y el día de hoy vamos a debatir la moción de si los gobiernos en Latinoamérica deberían permitir el uso de cultivos genéticamente modificados. Yo soy la juez principal y como jueces panelistas tenemos a Virginia González y a Damaris Sarmiento. El formato que se va a manejar es el formato zigzag, en el cual cada uno de los equipos tiene el mismo tiempo para defender posiciones contrarias y al final se decidirá un ganador. Si ya están listos, podemos comenzar con el exordio y la argumentación del equipo afirmativo. Antes, un favor, no sé si alguno de los jueces panelistas puede ayudarme con el tiempo. Sí, yo puedo encargarme. Voy a marcar un minuto antes. Por favor, si lo puedes decir en el micrófono, un minuto antes de que acabe el tiempo. Ok, entonces podemos comenzar con el exordio y la argumentación del equipo afirmativo, para lo cual cuenta con 5 minutos y puede comenzar. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todo el equipo de jueces y al equipo contrario, ¿no? Bueno, empezar definiendo ciertas cuestiones sobre la moción. Primero, ¿qué es un cultivo genéticamente modificado, no? Pues, según un estudio, según un trabajo del gobierno mexicano, pues se definen los organismos genéticamente modificados como especies vegetales que sufrieron alguna alteración o modificación en su ADN, ¿no? Esta modificación se puede hacer, por ejemplo, mediante insertando nuevas proteínas, por ejemplo, o cambiando la secuencia en la que la célula de los vegetales se va a desarrollar. Bien, después también creemos que es importante entender la situación de la que estamos hablando cuando hablamos de América Latina, ¿no? Pues América Latina es un continente donde la mayoría de los países, ¿no? Son países en vías de desarrollo, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta porque significa que tienen escasos recursos para poner nuevas medidas y poder controlar ciertos problemas. En este sentido, en América Latina también entendemos que hay millones de personas con hambre, ¿no? Bueno, según la ONU, por ejemplo, el 2019 el hambre creció en un 7,4%, lo cual significa que 48 millones de personas en 2019 estaban sufriendo de hambre y de desnutrición en el continente. Entonces, entendiendo estas problemáticas, es que pues, procedo a la argumentación de la moción, ¿no? Con el primer argumento. Ok. En América Latina existe el siguiente problema, que los precios de los alimentos definen el mercado agrícola, ¿no? Y el mercado agrícola a su vez, ¿no? Afecta la seguridad alimentaria, ¿no? De los estados, en este caso, que estén produciendo, así como también ciertos ingresos que estos vayan a tener. Entonces, lo que pasa con esto es lo siguiente. Si los agricultores no logran tener el rendimiento esperado en un cierto número de hectáreas, ¿no? Pues la producción, la replantación de ese alimento agrícola carece de sentido, ¿cierto? Porque ya no estarían generando ingresos. Entonces, de esta forma se estaría perdiendo. Bueno, de esta forma, si el rendimiento de producción es muy bajo, se estaría perdiendo. Y en este sentido, los transgénicos son una muy buena opción porque mejoran el rendimiento y la eficiencia de producción en un campo de tierra específico. Entonces, en este sentido, pues asegura que los agricultores sigan produciendo, ¿no? Y bueno, para respaldar esto, tengo un dato que es que 6%, en 2015, el 6% de los agricultores en Uruguay decidieron no volver a plantar porque justamente no valía la pena. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera para que siga con la argumentación.
Muchas gracias. Continuamos con la argumentación. Como dijo mi compañero, nos basamos en 3 argumentos sólidos. El primero ya se explicó. Nuestro segundo argumento dice, los transgénicos ayudarán a la región de Latinoamérica con el cuidado del medio ambiente y la disminución de gastos. Y es así, cuando nosotros usamos transgénicos, disminuimos la emisión de dióxido de carbono al utilizar 10 veces menos los pesticidas. Disminuimos la contaminación con dióxido de carbono. Habrá menos daños en los suelos y habrá un menor uso de agua. Ahí es que hablamos del costo económico. Habrá un menor uso de agua porque se dejarán de aplicar grandes toneladas de pesticidas eh, en las producciones. Actualmente hay datos de que Brasil, Argentina invierten grandes sumas de dinero para desarrollar la biotecnología y para incorporar este negocio. Entonces, ahí es que argumentamos nuestro segundo argumento. Nuestro tercer argumento dice que los transgénicos son muy beneficiosos y seguros. Es así. Hay varios datos que lanzan los beneficios de utilizar los transgénicos. Dentro de esos tenemos, primero, que habrá una gran resistencia a insectos. La biotecnología nos permite utilizar diferentes métodos para desarrollar plantas que puedan resistir a diferentes plagas. Por ejemplo, podemos hablar del uso de la bacteria Bacillus thuringiensis, la cual se encuentra en forma natural en el suelo y algunas proteínas que las produce le pueden conferir características de resistencia a algunos insectos que dañan los cultivos, obviamente. También, mediante la biotecnología, se puede hacer que las plantas puedan tolerar herbicidas, ya que los herbicidas son sustancias químicas empleadas para controlar el crecimiento de las plantas no deseadas como malezas de campos. Gracias. Perfecto, muchas gracias al equipo afirmativo. Vamos a continuar con el exordio y la argumentación del equipo negativo, para lo cual igualmente cuenta con 5 minutos y puede comenzar. Disculpe, ¿podría autorizarme la función de compartir pantalla? Me sale que tengo que pedir permiso. Sí, claro que sí. Disculpe, señores del jurado, quisiera hacerles una pregunta, por favor. Sí, adelante. El tiempo... Lo siento, no ¿de qué se trata? Pero no podríamos responder nosotros porque nos estaríamos metiendo en el debate. Sobre el tiempo que corre a partir de que inicie recién, de haber presentado la diapositiva, por favor. El tiempo corre desde que empieza a hablar. Ok, muchas gracias. Ok. Buenos días, señores miembros del jurado, compañeros de oposición y público presente. Nuestro equipo está conformado por Ayrton Ramírez y mi persona, Joyce Spearman. Es importante mencionar que esta Cámara se encuentra a favor de la moción que los gobiernos en Latinoamérica deberían permitir el uso de cultivos genéticamente modificados. Comenzaremos brindando las definiciones para tener más claro el panorama de la moción. Según la RAE, la biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Y etimológicamente, según la RAE, transgénico es el dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. Ahora nos lleva esta pregunta, ¿qué es un transgénico? Es un organismo vivo al que se le ha trasladado genes que expresan características de una especie y son introducidas en otra especie totalmente diferente, mediante técnicas realizadas en laboratorios. Este procedimiento altera las barreras naturales para el cruzamiento de individuos de la misma especie. En Latinoamérica es hogar de una gran variedad de plantas, animales y formas de vida. De hecho, América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP. Entonces, los países de América Latina son el centro de origen y de megadiversidad de cultivos como el maíz, frijol, yuca, papa, tomate, entre otros. Esta biodiversidad está amenazada de perderse y presenta un enorme riesgo de contaminación genética por el cruce de las variedades locales con los cultivos transgenéticos. 6 grandes corporaciones agroquímicas nacionales dominan los mercados globales de semillas y pesticidas: BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta. Bueno, yo voy a continuar con el exordio. Es verdad lo que dice mi compañera,
unas pocas empresas dominan el mercado. De manera exacta, más del 60% del mercado lo dominan las empresas Monsanto, DuPont, Syngenta. ¿Esto qué significa? Que ellos tienen un oligopolio. ¿Esto qué significa? Quitarles poder a los que cultivan en el área latinoamericana. Por ejemplo, no solamente es que quitarle el poder, sino que ya en Latinoamérica el producto que más sustentable es el orgánico. Porque incluso el consumo orgánico está que aumenta. ¿Por qué? Por ejemplo, las exportaciones en productos orgánicos siguen creciendo desde el 2017. Se lograron ventas desde más de 450 millones de dólares y un 18% más del 2016. Y hay previsiones de que se podrían superar año tras año. Y más del 90% se certifica como orgánico. O sea, más del 90% de lo que exporta Perú es orgánico. La investigación del Mintel revela que Europa, el continente, está en camino en términos de innovación de consumir más alimentos y bebidas en base a productos orgánicos. Casi la quinta parte de todos los productos de alimentos que se consumen en Europa están a base de productos orgánicos y esto sigue en crecimiento. Al igual que se espera un crecimiento de más del 17% para el año 2022. ¿Te queda un minuto? El segundo argumento es que los cultivos transgénicos no son más productivos y seguros que las variedades tradicionales, ya que ninguna de las semillas transgeridas comercializadas en el mundo tiene las características de mayor productividad, porque la producción no depende solo de los genes, sino también depende de las condiciones del suelo, del manejo del cultivo y del clima. Por el contrario, en muchas regiones los cultivos de algodón y maíz producen menos que las variedades locales. También se elimina la soberanía de los agricultores latinoamericanos, ya que, como les dije, hay un oligopolio que controla estas semillas y no permite la reventa. Y por último, quisiera decirles que las comunidades, que son sobre todo una pieza fundamental en Latinoamérica, no podrían subsistir con este método, ya que no podrían compartir o vender semillas, ya que estas son propiedad de este grupo oligopólico. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias al equipo negativo. Vamos a continuar con la fase de las preguntas, para lo cual cada equipo cuenta con 3 minutos y va a comenzar el equipo afirmativo. Bueno, la primera pregunta es si América Latina sufre de hambre y desnutrición. Hay hambre y desnutrición en todo el mundo, sí. Bien, ok, entonces América Latina se lo sufre, perfecto. Al igual que todo el mundo. ¿Son los transgénicos una opción para solucionar el hambre y la desnutrición? No. ¿Por qué no? Responde la pregunta. ¿Por qué sería? Usted no me ha dicho el por qué sería No, un... de nuevo. Son los transgénicos. Ok, ¿por qué no? Un producto natural tiene mucho más alimento que un producto transgénico. Que como lo Pero- comentamos, ¿no? El producto transgénico viene de un proceso, también. Ok, perfecto. Ustedes mencionaban que el 90% de lo que Perú exporta es orgánico, ¿no? Como los transgénicos tienen mejores características para resistir para resistir a la sequía, por ejemplo, para el uso de menos agua y el uso de menos tierra, ¿no? Es decir, en una hectárea de transgénicos se produce más que en una de productos orgánicos. Es decir, Perú en este caso, si produciera productos transgénicos, podría exportar muchísimo más cantidad de la que está exportando hoy en día, ¿cierto? También podría exportar mucho más con otros métodos, por ejemplo, el riego por goteo, que es mucho mejor. Y Es reduce decir, la cantidad de agua. Exacto, y justo hablando, justo mencionaste el tema del Perú. En el Perú, en el año 2011, se aprobó una moratoria de 10 años para el ingreso de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza. Perfecto, entonces hoy en día... Está prohibido hasta el 2020. Perfecto, entonces Perú hoy día no puede exportar tantos productos como podría exportar si es que fueran transgénicos, ¿cierto? No. Lo que hemos dicho es que se podría si se utilizarían nuevos métodos como el riego por goteo, que también hace que se consuma menos agua. Perfecto, pero bueno, ¿y qué tal si se usara un método de riego por goteo y de transgénicos? En ese caso, pues la producción se elevaría aún más, ¿cierto? Ya que se estarían usando dos métodos. Pero nosotros no pensamos que la producción solo ¿Me queda un minuto? en una semilla. La No. producción en el territorio. Mira, repito la pregunta. método Está bien, me acabas de mencionar el método de riego por goteo. Entonces te digo, si es que usamos el método de riego por goteo y además los transgénicos, ¿la producción subiría aún más? No, porque
lo que se consume es orgánico. Y si ponemos transgénicos ya no sería orgánico. Y el 90% de lo que exporta Perú es orgánico. No, por supuesto, pero entonces si en el caso de que Perú podría exportar productos que sean transgénicos y no sean orgánicos, pues la producción subiría aún más, si es que se No usan estos dos porque, métodos. no porque la producción depende de la venta. Y si nosotros vendemos más del 90% que es orgánico, Por entonces si supuesto, sería pero transgénico no podrían, nos comprarían. pero No habría necesidad de ustedes hacer el venden producto. 90% orgánico justamente Sí, porque eso es lo que orgánico. exporta Perú, O lo que exporta orgánico. pero entonces si Perú produciría más, podría vender más, ¿cierto? Es que para que produzca más tiene que haber mayor consumo. ¿De dónde va a venir el consumo si lo que vendemos nosotros es orgánico? Lo que vende Hoy en día hay una Latinoamérica crisis, es hoy orgánico. en día hay una crisis alimentaria en América Latina, creo que lo he demostrado eso con los datos, Sí, y tú mismo mencionaste al inicio que el mundo sufre hambre. Entonces sí hay El un consumo y tiempo sí hay un ha mercado. terminado. muchas gracias. Perfecto, muchas gracias al equipo afirmativo. Vamos a continuar con las preguntas del equipo negativo, para lo cual igualmente cuenta con 3 minutos y puede comenzar. Sí, quisiera preguntarles si ellos consideran que la Administración de Medicamentos y Alimentos del gobierno de los Estados Unidos da información falsa. No consideramos que el gobierno de Estados Unidos dé información falsa. ¿Usted considera que... ¿Usted considera... eh, ya. ¿Usted considera que las semillas transgénicas invaden campos? Se siembra Eh, en una hectárea, ¿puede invadir otros campos? no, para nada, más bien reduce el consumo del suelo y en este caso es No, me positivo refiero para a el medio ambiente. invadir otros campos que se extienda. ¿A Que qué se se extienda refiere estas con eso? semillas. Que se han sembrado en una hectárea y se extienden a otras hectáreas. O sea, O fuera. si los agricultores deciden pues plantar las semillas No, en más pero hectáreas, pues No, pero sin decidirlo. Que de manera natural se vayan mediante la naturaleza, mediante las aves, los animales. ¿Usted considera que eso es posible o no? sí, por supuesto, son semillas, como cualquier Ya. otra. Ya, entonces usted está aceptando que esto puede contaminar otra parte, otro territorio, más del que se ha sembrado, ¿verdad? Que se puede extender a la naturaleza. Esto podría ayudar que las semillas también empiecen a producirse en otro lugar, ¿cierto? Pero por supuesto Perfecto, necesitan condiciones específicas. perfecto. Entonces usted nos dice que sí se podría extender a otras partes. Muchas gracias. La siguiente Una- pregunta sería, disculpe, Continúa, Ayrton. ya. Quisiera preguntarle si Usted quisiera preguntarle si hay conclusiones definitivas de que estas semillas no van a destruir el medio natural local que tienen alrededor. Pues la mayoría de los estudios aseguran que no, que en realidad son muy buenos para el medio ambiente justamente porque reduce el consumo del suelo y el consumo del agua. Ok, pero la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de Estados Unidos, el cual usted dice que sí cree, dice que Me queda la un minuto. dificultad de determinar cambios a largo plazo a veces se hace difícil alcanzar conclusiones definitivas, o sea que no hay conclusiones definitivas. Muchas gracias. Dos preguntas antes de finalizar, por favor. Compañeros del equipo antagónico, por favor responder tan solo claro y conciso. ¿América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad? ¿Sí o no? Como muchas otras partes del mundo, por ejemplo. Sí, tienen bastante biodiversidad. Sí, entonces, ok, muchas gracias. ¿Un alimento procesado tiene más alimento que un alimento natural? Si se produce mucho más, pues puede llegar a más personas y en ese sentido sí. Ok, sí, entonces, gracias. Perfecto, entonces agradecemos a ambos equipos. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de refutación, para lo cual cada equipo va a contar con 4 minutos y va a comenzar el equipo afirmativo. Ya, está bien, muchas gracias. Voy a empezar diciendo que el equipo negativo nos dice que sí, que es evidente que hay un problema de hambre y desnutrición. Nosotros decimos que el uso de los transgénicos es una posible solución al uso del hambre y la desnutrición. Ahora bien, algo que el equipo negativo nos dijo es que los transgénicos no son seguros, pero nunca nos dijeron por qué no son seguros. Nosotros decimos que sí son seguros. De hecho, hay muchas pruebas que dicen que estos alimentos transgénicos son inocuos, ya que nosotros debemos entender que antes de lanzar un alimento una semilla transgénica, existe un montón de estudios, hay todo un control de calidad. De hacer una semilla transgénica tarda de 10 a 15 años. Se debe hacer varias pruebas porque debemos garantizar que estas semillas sean inocuas y sean
la planta que vaya a crecer de esta semilla tenga las mismas características que la planta que no era transgénica. Entonces nosotros decimos que es seguro, ellos nunca nos dicen por qué no es seguro. Ahora, otra cosa que ellos nos dicen, la compañera Joyce nos dice que un alimento transgénico no es tan alimento como lo es uno orgánico. Alego que se refiere a que no es tan nutritivo como lo es un alimento orgánico. De hecho, no es así. Mediante la ingeniería, mediante la biotecnología, nosotros podemos hacer alimentos transgénicos que sean más nutritivos. Podemos hablar del arroz dorado. El arroz dorado tiene dentro de sus genes beta-carotenos. Entonces, esto puede solucionar problemas de vista, por ejemplo, ya que se han mezclado genes de la zanahoria para hacer que este sea más nutritivo. También existe la piña rosada, que de igual manera tiene antocianinas. Las antocianinas son potentes antioxidantes que pueden ayudar a evitar el cáncer. Entonces nosotros decimos que sí son nutritivos. Ahora, otra cosa que ellos nos dicen también, nos dicen que no es solo vender una semilla. Eso no es así. Nosotros decimos que el tener una semilla transgénica involucra todo un... Una semilla en realidad no es por sí sola mágica, sino que es una herramienta que integra todo un componente de manejo integrado de control agroambiental. No es solo la semilla, sino que es un manejo adecuado. Darío, si quisieras continuar. Sí, y bueno, también me pareció muy interesante la parte que el otro equipo mencionaba sobre el riego y la mejora en la producción que este puede causar. Pues si distintas estrategias de riego causan una mejora en la producción, pues se pueden combinar con las semillas transgénicas. Esto no quiere decir que las semillas transgénicas, esto no quiere decir que esta forma específica de riego con las semillas transgénicas o que no se puedan combinar. Entonces, en este caso, pues si se podrían combinar sería una gran forma, ¿no? Para que la producción de semillas transgénicas, para que la producción de alimentos mejore consustancialmente. Eso me pareció bastante importante. Y después creo que hay una confusión justamente igual con lo que mencionó mi compañera, que pues en este caso sí, las semillas transgénicas, entre sus beneficios está la mejora en la nutrición. Pues entre sus beneficios está la mejora en la nutrición. Además, también decir que el equipo negativo nos da la razón al decir que se debe mejorar la producción de ellos. Ellos proponen el riego por goteo. ¿Por qué no también proponer el uso de los transgénicos? Porque ellos también pueden mejorar la producción. Se ha demostrado, hemos lanzado links donde existe pruebas de que sí, de que mejoran la producción. Y también recalcar a los señores jueces que, el equipo contrario no ha compartido ningún link ni ninguna prueba fehaciente que verifique sus puntos, ¿no? Y eso es importante porque tienen que ser verificables. Pues hasta aquí la participación. Gracias. Perfecto, muchas gracias, equipo afirmativo. Vamos a continuar con la refutación del equipo negativo, para lo cual igualmente cuenta con 4 minutos y puede comenzar. Bueno, señores del jurado, nosotros vamos a refutar cuando ellos mencionan a las proteínas como uno de los métodos de cambio genético. Exactamente, este es uno de los cambios genéticos. Y por ello es que en la ronda de las preguntas yo les pregunté si confiaban en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ellos me dijeron que sí, pero la Academia de Ciencias de Estados Unidos dice que la dificultad de determinar cambios a largo plazo hace difícil alcanzar conclusiones definitivas. O sea que no existen conclusiones definitivas. Se sigue investigación. ¿Por qué? Porque no se puede estudiar cuál va a ser el verdadero perjuicio a largo plazo con el medio en el cual se van a sembrar. Es muy diferente a sembrar en Estados Unidos que sembrar acá, porque acá está en constante vínculo con el medio ambiente, el cual es muy proclive a poder deteriorarse o a poder cambiar, al ser una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, como también aceptó la parte contraria. Después, nos dicen que este país es un país en vías de desarrollo. Eso es verdad. Que esta región, la mayoría de los países están en vías de desarrollo. Eso es verdad. Pero eso no tiene nada que vinculado con permitir el uso de cultivos modificados, ya que ellos lo vinculan. ¿Con qué lo vinculan? Diciendo que esto va a hacer que aumenten los ingresos, ¿no? Dicen que como esto es más productivo, va a hacer que aumenten los ingresos. Pero eso no es una solución definitiva, porque la productividad no depende solamente de las semillas, sino que también depende de la tierra, depende del goteo, depende del riego, de diferentes cosas. Pero no solo eso, sino que, como les dijimos en nuestra argumentación, lo que se vende en esta región son productos orgánicos. O sea que si cambiáramos a productos transgénicos, el consumo caería.
y uno no mantiene una producción cuando el consumo cae. Entonces, ese argumento de ellos tampoco no vale porque nosotros lo que vendemos, lo que vende esta región son productos orgánicos, sobre todo. Y nuestro nicho de mercado son los productos orgánicos. No podríamos competir contra Estados Unidos en productos transgénicos porque, como él mismo dijo, nosotros tenemos menos recursos, nuestra región tiene menos recursos. Por eso que nosotros nos centramos en productos orgánicos que crecen en nuestras zonas, porque nuestras zonas son diferentes a las de ellos, porque nuestros territorios sí tienen los fertilizantes, sí tienen el medio, sí tienen el clima. Por ello es que nosotros nos enfocamos en productos orgánicos y no en productos transgénicos. Después hablan de que millones de personas hay con hambre. Sí, por supuesto, pero eso no es una solución solamente con productos transgénicos, también se puede hacer con productos orgánicos. Entonces eso tampoco no es un argumento sólido. Después dijo del medio ambiente, habló del medio y dijo que esto no contamina porque reduce la cantidad de agua que consume. Eso tampoco no es vinculante, ya que el consumo de agua se puede reducir mediante otros métodos como es el riego por goteo. Ahora, algo más quisiera decirles. El gran problema acá es de contraponer. ¿Qué es más importante? Destruir la industria regional que se basa en la venta de productos orgánicos, no en productos transgénicos. Y no solo eso, sino que hay un problema fundamental que es el de destruir el medio en el cual estamos. Porque como dijo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que ellos dicen que sí le creen, dijo, la dificultad de determinar cambios a largo plazo a veces se hace difícil y por ello a veces se hace difícil alcanzar conclusiones definitivas. Porque no hay conclusiones definitivas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ambos equipos. Hemos finalizado esta etapa y vamos a dar inicio a la etapa de la defensa, para lo cual cada equipo va a contar con 4 minutos y va a comenzar el equipo afirmativo. Ok. Bueno, primero quisiera hacer notar una falacia que justamente en el punto en el que menciona que si nosotros cambiamos la producción de productos orgánicos por productos transgénicos, el consumo caería. Pues esta es una falacia dependiente resbaladiza, ¿no? En su argumentación no hay una lógica coherente que permita explicar el por qué justamente este cambio haría que caiga el consumo. Porque justamente lo que nosotros estamos, lo que Latinoamérica exporta, ¿no? Son productos agrícolas. Esto no quiere decir que si estos se cambian por transgénicos, el consumo vaya a caer, porque los distintos países que están importando estos productos, como ser Europa y Norteamérica, ¿no? También producen productos transgénicos, entonces no tiene ninguna razón para decir que el consumo caería y está cayendo en una consecuencia fatalista, que es justamente esto de la falacia de la pendiente resbaladiza. Ok, eso primero. Después, está bien, no, obviamente que el aumento en la producción no solamente depende de las semillas, sino también depende de otras condiciones, pero es justamente que la semilla, como tú bien lo dices, no solamente depende, es decir, sí depende en parte, ¿no? Esto puede alcanzar a mejorar la producción. Entonces, si se combina estas semillas con técnicas como las que tú mismo decías, pues la producción tendría que aumentar, pues debería aumentar un montón, ¿cierto? Porque se están combinando los métodos que tú estás proponiendo con semillas genéticamente modificadas que son más resistentes a la sequía, que son más resistentes a las plagas, que necesitan usar menos pesticidas, ¿no? Y que generan un mejor rendimiento por hectárea. Eso también es importante. Entonces, sí, al usar transgénicos, pues sí mejoraría la producción y en este sentido el aumento de los ingresos. Entonces, eso también es importante. Bien, después también es importante, bueno, en la refutación de nuestro primer argumento mencionaba que porque Latinoamérica es una región bastante biodiversa, ¿no? Los transgénicos, pues, bueno, la producción de alimentos tiene un gran vínculo con el medio ambiente, pues no se deberían poner transgénicos. Pues esto también carece de bastante lógica, ¿no? Y necesita mayor argumentación, porque no explicó de qué forma los transgénicos podrían afectar al medio ambiente. Creo que nosotros hemos dejado bastante en claro que es todo lo contrario, que más bien apoya bastante al medio ambiente, ¿no? Y pues este vínculo con el medio ambiente no solo se da en América Latina, por supuesto, se da en todo el mundo y en todas las regiones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y aún así, muchos de los países, pues sí están produciendo, ¿no? Sí producen muchas hectáreas de transgénicos, por ejemplo, México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces eso sí creo que es importante. No sé si Nicole tienes algo más que decir. Sí, también recalcar que ellos nos dicen que los productos transgénicos no son iguales a los productos orgánicos. Un minuto. Recordarles
que antes de lanzar una semilla se hace un análisis de riesgo en el que se debe ver la bioseguridad, la inocuidad y especialmente la equivalencia. Entonces, un transgénico es igual a su precursor orgánico. Tienen que ser iguales, si no la semilla no sale al mercado. Entonces son iguales, inclusive son muchos mejores. Como les decía hace rato, se mejora añadiéndole nutrientes. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias al equipo afirmativo. Vamos a continuar con la defensa del equipo negativo, para lo cual igualmente cuenta con 4 minutos y puede comenzar. Sí, lo que nosotros vamos a defender en esta moción es que cuando hablamos de consumo decimos que la producción de nuestra región, de Latinoamérica, lo que vende son productos orgánicos. Solo, mira, si utilizamos de ejemplo un país, por ejemplo, en el Perú solamente es el 90% de exportaciones es orgánico, es de materia orgánica. ¿Esto qué significa? Que si lo que consume de nuestra región es porque es orgánico, porque tiene la calidad de orgánico y no de transgénico, obviamente si comenzamos a producir transgénicos y no orgánicos, vamos a vender mucho menos, porque nosotros empezaríamos a competir contra Estados Unidos o contra Europa, donde están las mayores empresas que exportan estos tipos de alimentos. Lo segundo, dice que nosotros no hemos argumentado el por qué esto estaría mal. En la propia moción se refiere a que no estamos en un plano teórico, o sea, no estamos en un plano teórico en el cual decimos si todo saldría bien, esto saldría el resultado. No, ya menciona a Latinoamérica. Esto, a diferencia de debates anteriores, ¿qué nos dice? Que debemos de utilizar la actualidad, debemos de utilizar el medio al cual nos ha dicho. Y como entendemos, la región de Latinoamérica vive de muchas crisis. Una de las grandes crisis es la corrupción. ¿Esto qué significa? Que si ellos dicen que hay diferentes métodos para fiscalizar, para que no lleguen estos productos orgánicos, que no sean de una mala calidad, que no vayan en contra del medio, pero como hemos dicho, cuando se trata de Latinoamérica hay un grave problema sobre esto. Entonces no podríamos asegurar que no van a llegar estos productos que serían de una mala calidad. Y no solo eso, sino que cuando contraponemos un producto que no tiene estudios concluyentes, porque como dijo la Academia Nacional de Estados Unidos, no hay estudios concluyentes, y que ellos aceptaron, que reconocen, que dicen que la Academia Nacional de Estados Unidos de Ciencias dice la verdad, que no miente. Si dice que no hay estudios concluyentes, significa que estamos jugando a ver qué sucede en el futuro. Entonces estamos contraponiendo un poco de aumento en la fortaleza de ciertas frutas o ciertos vegetales. ¿Para qué? ¿A cambio de qué? A cambio de jugar el futuro de todo el medio de la región. Porque si no hay estudios concluyentes, entonces no podríamos asegurar que no va a destruir el medio. Y acá lo que prima es el principio de precaución. Que uno, cuando no tiene cuáles pueden ser las consecuencias, cuando no ha analizado las consecuencias de algo tan grave como traer nuevas semillas que no se conocen a esta región y que pueden destruir el medio, porque son semillas modificadas genéticamente, y como ellos dijeron en las preguntas que aceptaron, las semillas pueden expandirse fuera de donde se han sembrado. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias al equipo negativo. Hemos terminado con esta fase y vamos a entrar a la fase de conclusión, para lo cual cada equipo va a contar con 3 minutos y va a comenzar el equipo afirmativo. Bueno, primeramente me parece muy importante hacer notar que el equipo contrario durante todo el debate estuvo intentando crear un falso dilema, ¿no? Y entonces en este sentido estuvo intentando estuvo realizando una falacia. Pues esto no es un dilema, no es que si se optan por los transgénicos, pues todo va a pasar. O sea, muchas cosas malas van a pasar, para nada, todo lo contrario, ¿no? Y pues creo que el equipo contrario también, cuando menciona ese estudio que nuevamente repito, hasta el momento no ha compartido ninguno de ellos, ¿no? Dice que puede o no llegar a pasar.
O sea, hasta la prueba que están presentando tiene esa duda y aún así ellos incurren en este falso dilema. Eso primero. Y después creo que en este debate ha quedado bastante claro que las condiciones de Latinoamérica, ¿no? Como la pobreza y el hambre, hacen que los transgénicos sean una muy buena opción para solucionarlos, ¿no? Y pues es una muy buena opción por todos sus beneficios, ¿no? Ya que son más nutritivos, ya que reducen el uso del suelo, pero sobre todo porque tienen una mayor eficiencia por hectárea. Ahora le cedo la palabra a mi compañera para que termine la cierre. Eh, Gracias, Darío. Quiero terminar reafirmando nuestros argumentos. Nuestro primer argumento nos dice que sí, que los transgénicos pueden mejorar la producción y hemos dado a conocer que en Latinoamérica la pobreza y la falta de alimentación, la desnutrición es un gran problema. Entonces, este método de utilizar transgénicos nos permite aprovechar mejor las tierras, permite a que los pequeños productores mejoren sus cosechas, tengan cosechas más seguras y también asegura la seguridad alimentaria. Reafirma nuestro segundo argumento que dice que los transgénicos ayudan a la región con el cuidado del medio ambiente y disminución de gasto. Y es así, el equipo negativo nos da la razón al decir que no podemos gastar mucho. Entonces nosotros decimos que los transgénicos son un buen método para ahorrar dinero. Y nuestro tercer argumento es que los transgénicos son muy beneficiosos y seguros y lo hemos logrado demostrar. Hay varios beneficios de usar transgénicos: mejora de cosecha, resistencia a insectos, tolerancia a herbicidas, mejoras nutricionales, etcétera. Un montón de beneficios probados. Hay varios artículos que nos aseguran de que estos transgénicos son inocuos y son similares a su progenitor que era no transgénico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que son beneficiosos y seguros, por lo cual el utilizar este tipo de transgénicos nos ayuda a mejorar la producción en Latinoamérica. Por eso, señores jueces, nosotros ganamos este debate debido a que el equipo negativo no logra decirnos con coherencia por qué no se debería utilizar los transgénicos. Nuestros argumentos son sólidos, son comprobables e importantes para la sociedad en la que nos desenvolvemos. Muchas gracias, orgullosos de defender la postura, agradecemos su tiempo. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias al equipo afirmativo. Vamos a continuar con la conclusión y cierre del equipo negativo, para lo cual igualmente cuenta con 3 minutos y puede comenzar. Bueno, sí, quisiera decirle a los señores del jurado que la moción se centra en por qué los gobiernos de Latinoamérica deberían permitir el uso de cultivos genéticamente modificados. La otra parte nos ha dicho que por qué. Porque esto aumenta la productividad y porque es seguro y porque defiende el medio ambiente. Esos han sido sus 3 puntos fundamentales. Lo de la productividad no es inherente a las semillas o no, porque como les he dicho, hay otros medios para aumentar la productividad. O sea que eso no es inherente a la argumentación para defender ese punto en esencial de la moción, que es por qué se deberían permitir el uso de cultivos genéticamente modificados. Ahora, dice que esto es seguro, pero como nosotros le dijimos en la pregunta si confiaban en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ellos dijeron que sí, y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos dice que la dificultad de determinar cambios a lo largo del plazo a veces hace difícil alcanzar conclusiones definitivas, porque eso es a largo plazo, señores. Esto no se hace en un año, en 5 años, en 10 años, en 15 años, se ve a 100 años, 80 años, porque esto es poco a poco se va introduciendo en el medio ambiente, porque también como ellos aceptaron en las preguntas cuando yo les dije si podía expandirse las semillas. ¿A qué me refiero con expandirse? Se siembran en 1 hectárea y de esa hectárea se puede expandir a otro territorio en el cual no han querido sembrar, pero de manera natural, y ellos también aceptaron que sí en las preguntas. Entonces, si sabemos que no son totalmente seguras, porque como dice la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, no se puede llegar a conclusiones definitivas. Entonces, ellos están diciendo, como ahora, en el plano teórico, podría ser más productivo solamente por eso y porque protege supuestamente al medio ambiente, cuando le hemos dicho que esto es algo nocivo para el medio ambiente. ¿Pero por qué? Porque como dijimos en la argumentación, no hay pruebas concluyentes. Esto significa que estos son organismos que se están ingresando de manera artificial, que no han pasado por un proceso natural de miles de años como son los que se encuentran en el medio natural. Son productos modificados que se hacen, como ellos mismos dijeron, en 10 años. 10 años no se pueden comparar con 5.000, 6.000 años, ¿verdad? Por último, quisiera decirles,
nuestra argumentación se basaba en que no hay pruebas concluyentes de que esto es seguro, en que la productividad no es inherente solamente a esto, ya que hay otras cosas para poder aumentar la productividad. Y por último, en que en las preguntas ellos aceptaron nuestros 2 puntos, que era, no hay pruebas concluyentes y las semillas que se ponen en cierto lugar se pueden expandir a otros lugares. Por ello, quisiera que los señores del jurado, en una suerte de poder contraponer dos posiciones, piensen, ¿qué es más importante? ¿Aumentar la fortaleza de una semilla, de una planta, o es más importante cuidar el medio ambiente? Porque esa fue nuestra posición, porque no hay estudios concluyentes de que esto no va a destruir el medio ambiente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con esta intervención hemos acabado el debate. En esta etapa ya no va a haber retroalimentación, entonces se enterarán de sus notas directamente en la tabla cuando salga el feature. A los jueces panelistas, por favor, les pido que pasen al breakout room, a la sala 1, para poder comenzar la adjudicación. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.